En el presente video revisaremos problemas frecuentes en psicopatología infantil, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de conducta y del control de impulsos, entre otros. En cada uno veremos antecedentes, factores externos, cambios en el niño, consecuencias y tratamiento con evidencias. Los trastornos de ansiedad en la infancia abarcan, entre otros, ansiedad por separación, fobias específicas y ansiedad generalizada. Suelen iniciarse en edad escolar y pueden pasar desapercibidos porque muchos síntomas son somáticos: dolor abdominal, cefaleas, náuseas o tensión muscular. Factores externos. Se relacionan con una combinación de vulnerabilidad biológica y ambiente, historia familiar, eventos estresantes o traumáticos y contextos escolares exigentes. Dentro de los cambios observables en el niño veremos evitación de situaciones sociales o escolares, inquietud, irritabilidad y quejas físicas recurrentes sin causa médica clara. Consecuencias. Sin tratamiento, la ansiedad impacta en el rendimiento escolar, las relaciones con pares y aumenta el riesgo de otros trastornos emocionales en la adolescencia. Tratamiento. La primera línea es terapia cognitivo-conductual adaptada a la edad. En algunos casos se combina con fármacos, según valoración clínica. También tienen evidencia la psicoeducación familiar y técnicas de exposición graduales. Trastornos depresivos. La depresión puede presentarse ya en niños con prevalencias aproximadas de 1 al 2% y aumento pronunciado en la adolescencia. Factores externos. Acontecimientos vitales estresantes, problemas familiares, acoso escolar y trastornos del sueño actúan como desencadenantes o mantenedores. Dentro de los cambios observables, en la infancia la depresión puede expresarse más como irritabilidad, pérdida de interés por el juego, fatiga, alteraciones del sueño y el apetito, o descenso del rendimiento. Consecuencias del trastorno depresivo. Aumenta el riesgo de conductas autolesivas y de recaídas en la adolescencia y adultez si no se interviene de forma temprana. Tratamiento. La intervención recomendada combina psicoterapia basada en la evidencia, tratamiento cognitivo-conductual o terapia interpersonal, con participación activa de la familia. En cuadro moderado o grave puede valorarse la medicación. La guía clínica resalta la fluoxetina como el antidepresivo con mayor respaldo en población pediátrica, siempre bajo control especializado. Trastorno de conducta y del control de impulsos. Incluyen el trastorno negativista desafiante, el trastorno de conducta y otros problemas del control de impulsos descritos en el DSM-5. Factores externos. Suelen concurrir prácticas parentales inconsistentes, estrés familiar, conflicto escolar y a veces comorbilidad con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Cambios observables. En el TND predominan discusiones frecuentes, desafío a figuras de autoridad e irritabilidad persistente. En el trastorno de conducta aparecen violaciones reiteradas de normas y derechos de otros. Consecuencias. Impactan fuertemente en el clima familiar y en el desempeño académico, y elevan el riesgo de dificultades sociales y, en casos graves, de problemas legales en la adolescencia. Tratamiento. La primera línea es psicosocial, entrenamiento a padres en manejo conductual, trabajo con escuela y, cuando es necesario, intervención individual en habilidades socioemocionales. La evidencia respalda programas estructurados para familias y maestros. La medicación no es de elección para el TND, salvo comorbilidades específicas. Los trastornos del neurodesarrollo son condiciones de origen neurobiológico que afectan el desarrollo cerebral durante la infancia. Estos afectan en áreas fundamentales como aprendizaje, comunicación, comportamiento y habilidades sociales. Se manifiestan tempranamente y persisten a lo largo de la vida. Entre los primeros tipos encontramos el trastorno espectro autista, caracterizado por dificultades en la comunicación social y patrones restrictivos de conducta; el TDA, que presenta síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad; discapacidad intelectual con limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y conducta adaptativa; y los trastornos motores del lenguaje y sensoriales que afectan áreas específicas del desarrollo. Estos trastornos surgen de la interacción entre factores genéticos y ambientales, como complicaciones durante el embarazo, exposición a toxinas,
prematurez o falta de estimulación adecuada en entornos vulnerables. La calidad del ambiente y los apoyos disponibles son determinantes para su evolución. Las consecuencias se extienden a múltiples áreas como bajo rendimiento académico, dificultades de aprendizaje, aislamiento social, problemas para establecer relaciones, problemas emocionales, dificultades para alcanzar una vida independiente más en la adultez y riesgo de desarrollar problemas de salud mental. Para que el tratamiento sea efectivo, debe ser temprano, aprovechando la plasticidad cerebral en los primeros años, intensivo y consistente, multidisciplinario, integrando diferentes especialistas, debe incluir terapia conductual y apoyo educativo en casos de medicación, involucrar también a la familia en el proceso de intervención y basarse en una evaluación individualizada de las necesidades y de las fortalezas. Los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés son condiciones que se desarrollan en niños como respuesta directa a la exposición de experiencias adversas, negligencia o eventos estresantes que superen su capacidad de afrontamiento psicológico. Existen cuatro tipos que pueden afectar principalmente a los infantes. Entre ellos está el trastorno reactivo del apego. Este se caracteriza por un patrón de interacción social persistentemente inhibido. El trastorno de relación desinhibida presenta un patrón de conducta desinhibida y no selectiva. El trastorno de estrés postraumático surge tras la exposición a un evento traumático grave. Y el trastorno de adaptación es una reacción desproporcionada a un factor estresante identificable. La etiología de estos trastornos es multifactorial, pero se origina principalmente en condiciones ambientales adversas. Los factores incluyen crianza patogénica, que comprende negligencia, abuso o falta de respuesta del cuidador, la exposición directa a eventos traumáticos y la vivencia de estresores psicosociales significativos. Estas experiencias generan cambios en el niño. Las manifestaciones incluyen marcada alteración en los patrones de interacción social, que pueden ser inhibidos o desinhibidos. Además, se observan dificultades en la regulación emocional, respuestas de miedo inexplicables o hipervigilancia. También son comunes las regresiones al desarrollo y la presencia de síntomas conductuales como agresividad o problemas de atención. Sin una intervención temprana y adecuada, las consecuencias impactan múltiples áreas del desarrollo. Se produce un deterioro cognitivo en el funcionamiento socioemocional, un alto riesgo de desarrollar trastornos psicológicos y un compromiso del desarrollo psicobiológico. El funcionamiento académico y la capacidad de establecer relaciones saludables se ven severamente afectados a largo plazo. El tratamiento debe ser integral y especializado. Estas se centran en garantizar la disponibilidad emocional de una figura de apego estable y en la aplicación de psicoterapias basadas en evidencia, que se dirijan en reparar el vínculo afectivo y mejorar las habilidades de regulación emocional y social del niño. Durante los años 90, Beth Thomas fue conocida por muchos como la niña psicópata. Esto gracias a que su rostro apareció en el documental Child of Rage. Sin embargo, la historia detrás de su comportamiento no era maldad, era un trauma. Beth no era una niña peligrosa por naturaleza, era una niña profundamente herida. Beth perdió a su madre cuando tenía apenas un año. Quedó al cuidado de su padre biológico, quien abusó sexualmente de ella y de su hermano menor. En sus primeros años de vida no recibió afecto, protección ni límites seguros. Aunque no recordaba conscientemente lo vivido, su cuerpo y su conducta hablaban por ella. El trauma estaba ahí, grabado en su desarrollo emocional. Vivió en un entorno de negligencia extrema, violencia y aislamiento afectivo. No tuvo figuras de apego estables ni contención emocional. Cuando fue adoptada por una nueva familia, los Tennant, sus conductas comenzaron a manifestarse con fuerza. El contexto traumático anterior había dejado huellas invisibles pero muy profundas. Beth mostraba agresividad hacia su hermano, crueldad con animales, manipulación emocional y una desconcertante falta de empatía. También tenía conductas sexuales inapropiadas para su edad, esto como reflejo del abuso que había vivido. Tenía una mirada distante. Todo esto fue interpretado como frialdad, pero en realidad era una forma de sobrevivir. Fue diagnosticada con trastorno reactivo de vinculación y trastorno de conducta severo.
Su entorno vivía con miedo y los especialistas temían que su comportamiento se agravara con el tiempo. Lo más grave fue que se le etiquetó como psicópata, sin comprender del todo el origen de su comportamiento. Beth recibió una intervención intensiva, inicialmente muy estructurada y muy polémica, con elementos de terapia de choque o confrontación emocional. Esta fase fue criticada por su dureza, pero con el tiempo se ajustó el enfoque hacia una terapia centrada en el apego, la contención emocional y la reeducación afectiva. Aprendió a identificar emociones, a establecer vínculos seguros y a regular su conducta. Contra todo pronóstico, Beth logró una transformación profunda. En la adultez se convirtió en enfermera pediátrica. Escribió un libro sobre su experiencia y hoy da conferencias sobre trauma infantil y resiliencia. Beth no era una niña psicópata, era una niña que sobrevivió a lo impensable. Con el cuidado adecuado pudo reconstruirse. El diagnóstico de trastorno en niños requiere una evaluación muy integral, ya que no solamente se deben enlistar los síntomas. Es por ello que se vuelve crucial eliminar sesgos y recordar que muchas conductas son naturales de la infancia y no son patológicas. Es por ello que la observación del niño en todos sus contextos, utilizando diferentes fuentes de información, es lo que nos lleva a no etiquetar, sino comprender cómo intervenir de una manera precisa y efectiva con el bienestar del infante.